Y fantástico el modelo de hoy, cómo me fascina el movimiento que tienen con el aire estos paneles. Y antes de que me preguntes, recordá que abajo en la descripción del video te dejo toda la lista de materiales para que las puedas ver. Si lo estás viendo en el teléfono tenés una pequeña flechita donde haces clic y se despliega y ahí vas a encontrar toda la lista de las cosas que utilicé. Además, si estás interesada en la tela o en los paneles, en la descripción también vas a encontrar un código de descuento para que te salga un poquito más barato. Si vas a utilizar estos paneles, recordá dejarlos en un lugar donde corra el aire para que se luzcan con el movimiento, o si no, te podés valer de algún pequeño ventilador o hasta de un secador de pelo. Mirá. Otro tip es que cuando armás la guirnalda utilices grupos de 5 globos como me viste hacer hoy. Así los globos no calzan bien unos con otros y la guirnalda toma esa forma orgánica. Y para vos que te preguntás si estos globos redondos metalizados con helio son los mismos que utilizamos la semana pasada para ese modelo que pusimos en el agua, sí, son los mismos. Y ya se los había regalado a Martina y Paulina para que jueguen en su habitación y se los saqué sin permiso, así que ni bien termine se los tengo que volver a dejar en el lugar para que no se den cuenta. Y ahora te toca a vos, suscríbete, dejale un me gusta a esta idea y comentame qué te pareció. Acá te dejo 4 ideas para que vos elijas con qué querés seguir. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.